vamos a hablar del tejido muscular. El tejido muscular, uno de los grandes grupos musculares, y uno de los tejidos básicos, que tiene a cargo el movimiento del cuerpo y de sus partes y el cambio de tamaño y forma de los órganos internos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ver un ejemplo. En los músculos accesorios que hay a nivel de la caja torácica, cuando hay una mayor necesidad de aire, que nosotros necesitamos respirar más, cuando hay mayor esfuerzo, ya sea por necesidad, por una patología o estamos haciendo bastante ejercicio y necesitamos agarrar más aire, los músculos ayudan a comprimir y exhalar, o sea, exhalar el CO2 necesario para después respirar oxígeno. Ese es un ejemplo. Pero se encarga principalmente del movimiento del cuerpo y de sus partes. Se caracteriza por poseer conjuntos de largas células especializadas, dispuestas en haces paralelos, cuya función principal es la contracción. Existen dos tipos de músculos, los cuales se contraen de una manera distinta cada uno. El músculo estriado, llamado así por las estriaciones que se evidencian a nivel de las fibras, son transversales, y el músculo liso, en el cual no hay estriaciones algunas. ¿Cómo se evidencia la morfología de las células musculares? Son en carácter fusiforme. Su núcleo es alargado, ovoide más o menos, con extremos romos. Y dependiendo del tipo de fibra, si estamos hablando de una fibra muscular lisa, fibra muscular estriada, podemos ver que los núcleos se posicionan en lugares distintos. Y eso es importante porque les va a ayudar a diferenciar un tipo de músculo del otro. Vamos a verlo ahí. En el caso del tejido muscular esquelético, ¿qué vamos a evidenciar? Vamos a ver fibras cilíndricas bastante alargadas, no ramificadas, y se disponen de forma paralela una al lado de la otra. Hay una gran cantidad de núcleos periféricos en cada fibra muscular. Importante, los núcleos siempre van a estar relegados hacia los lados, casi que oprimidos al lado de una fibra y la otra, siempre en la periferia. Estriados, fibras con bandas claras y oscuras alternadas, doble estriación longitudinal transversal. La contracción de este tipo de músculo es voluntaria y rápida y controlada por el sistema nervioso central. En el caso del tejido muscular cardíaco, solo se encuentra en el miocardio. Las fibras están ramificadas a diferencia del esquelético y los núcleos, a diferencia del esquelético, no son tan abundantes. Siempre hay al menos uno o dos núcleos por fibra. Y a diferencia del esquelético también, los núcleos pueden estar dentro de la fibra, pueden estar periféricos, pero generalmente están solos. Aquí hacen unos que, aquí se agrupan unos con los otros, pero aquí siempre vamos a ver un núcleo aquí, un núcleo allá y uno por allá. Ya lo vamos a ver a nivel de varias imágenes. En el caso del tejido muscular liso, es el típico de las vísceras huecas, forma parte del revestimiento de varias vísceras, a nivel del tubo digestivo lo podemos evidenciar principalmente, y otro tipo de órganos. Las fibras son alargadas, fusiformes. Fusiforme ¿qué quiere decir eso? Que están en un centro más o menos gordito y sus extremos son puntiagudos, terminan de una manera alta. Núcleo único y central, aspecto liso, sin estriación. Se encarga de la contracción involuntaria, mediado por el sistema nervioso autónomo. Igualmente, la del tejido muscular cardíaco. Este es otro comparativo netamente masculinista para cuando le toque estudiar a nivel de teórico. Yo siempre les recomiendo que hagan cuadros comparativos de los distintos tejidos, de manera que les queden las características primordiales de cada uno. Vamos a hablar del músculo liso. ¿Qué pasa con el músculo liso? Generalmente se presenta en forma de haces o láminas de células fusiformes alargadas, denominadas fibras. Esa es nuestra unidad por ahora. Se especializan en contracciones lentas y prolongadas. Son el tejido o el músculo por excelencia del tubo digestivo, donde ocurre un proceso o un mecanismo llamado peristaltismo que va a ayudar al movimiento del bolo alimenticio y a procesarlo paulatinamente. Las células musculares lisas, también llamadas fibras, carecen del patrón estriado que se observa en los músculos cardíacos y esqueléticos. Y así como se ven las células, evidencian que los núcleos siempre están centrales con respecto a la fibra, más o menos ovoideos con extremos romos. También podemos evidenciar ciertos segmentos de tejido conectivo, porque en efecto hay tejido conectivo a nivel del tejido muscular, arropando o encapsulando las fibras musculares y hace de fibras formando esa citocina.
entonces vamos a tener que una distinción importante es que a nivel del músculo hay unas proteínas llamadas actina y miocina. Esas son comunes en todos los tipos de músculos. Pero una particularidad del tejido muscular liso es que la proporción actina a miocina está concentrada hacia la actina. Hay más actina que miocina, por lo cual ayuda a que las contracciones no sean tan fuertes ni tan rápidas como el caso del tejido muscular esquelético, estriado, o el miocardio también. Entonces va a haber filamentos intermedios que se anclan en los cuerpos densos a nivel de una fibra, y cuando sea hora de contraerse, estos cuerpos densos van a ejercer presión, gracias a la actina principalmente, y va a ocurrir el proceso de contracción. En el caso del músculo esquelético o músculo estriado, el tipo de músculo estriado es principalmente lo que encontramos es la miocina. La actina también está presente, pero más que todo la miocina. Ahora bien, ¿alguien se acuerda cuál tejido es este? ¿Cuál es el epitelio? Que levante la mano. Ahí. Dime. Epitelio plano es notificado caracterizado. No caracterizado. ¿Qué es eso? La unión cardioesofágica. Esto es el esófago, muchachos. Unión cardioesofágica es el punto de unión donde el epitelio del esófago se convierte en el epitelio del estómago. Estos estómagos con su epitelio, ¿cuál? ¿Cuál es el epitelio del estómago? Un epitelio simple, cilíndrico, más nada. Un epitelio simple cilíndrico. En este punto va a empezar a transformarse, va a evolucionar en un epitelio simple cilíndrico. Por eso se habla de la unión cardioesofágica. Y aquí podemos ver varios de los tejidos de los cuales ya hemos discutido en las clases pasadas. Hablamos de epitelio, hablamos de tejido conectivo. Aquí hay tejido glandular, inclusive estas son glándulas. Pero nos vamos a enfocar en lo que está aquí abajo, la capa más inferior. Y algo que les voy a entrar cuando veamos la clase de digestivo, que yo se los voy a dar, es que el tubo digestivo es igual en todos lados. Es igual a nivel del esófago, es igual a nivel del estómago, es igual a nivel del intestino delgado y el intestino grueso. Son 4 capas. Hay epitelio, hay tejido conectivo, hay la muscular externa, que es esta capa que ustedes ven aquí, y hay también un tejido conectivo adicional, o una adventicia, o una serotonina general. Son esas 4 capas. Lo que cambia es las características del epitelio. Si hay glándulas, qué tipo de glándulas hay, y cuántas capas de tejido muscular puede haber, pero siempre son esas 4 capas comunes, siempre tienen que tomarse en cuenta. Entonces, a nivel del esófago y a nivel del estómago vamos a ver 2 capas principales. Vamos a ver una capa bien gruesa, bien marcada, también con tejido conectivo, bastante fibra, que es la capa transversal de músculo liso, y una capa longitudinal de músculo liso. La capa transversal siempre un poquito más interna, más cercana a la luz del esófago, de la unión cardioesofágica, y la longitudinal más externa. Así es como la evidencia. Vamos a ver otra aquí. Aquí, otro corte de unión cardioesofágica, no vemos el epitelio ni el conectivo, pero vemos esta capa de aquí, que es la capa longitudinal de músculo liso a nivel de la unión cardioesofágica. Y vemos la capa transversal. ¿Qué podemos evidenciar? Que hay abundantes núcleos. Abundantes núcleos parecen un aspecto basófilo, moraditos, puntiagudos. Vemos que los núcleos no se agrupan realmente, están separados. Parecen como un cielo estrellado. Y en el caso de este tipo de músculo, sabemos que por cada núcleo hay una fibra. Cada núcleo corresponde a una fibra separada, una fibra distinta. A diferencia del esquelético, donde hay grupos de fibras, grupos de núcleos que pertenecen a una sola fibra. Tenemos la capa longitudinal y la capa transversal. Aquí de forma más cercana podemos ver los núcleos de cada fibra de forma apariencia fusiforme, más basófilos en comparación con la tensión acidófila del músculo. Y tenemos también
la capa transversal aquí. Pero aquí se evidencia de forma más detallada es la longitudinal. Destacamos aquí, siempre recordando que el núcleo está en disposición central a nivel de la fibra, no está en la periferia, no está en un extremo, siempre está en central. Aquí está señalado, bueno, está señalado realmente, pero esto es músculo liso, un corte transversal. Este es el músculo o la capa transversal, y por aquí abajo no se evidencia mucho, pero es la capa longitudinal. Aquí vemos principalmente estómago, un corte de estómago. Son las vellositarias. Esto principalmente un corte transversal, una capa transversal. Y más de cerca, células de músculo liso, que es una apariencia de los núcleos, no siempre es fusiforme, a veces puede ser redondeadita. Podemos ver el espacio entre la fibra, que es tejido conectivo también. Ya vamos a hablar de cómo es ese tejido conectivo. Y principalmente la disposición de las fibras. Aquí las vemos de forma transversal. Es capa transversal de músculo liso. Y una más feíta para que vean el núcleo, cómo están estrellados a nivel de todo. Otra más tendido, gastrointestinal, y aquí tenemos la capa longitudinal y la capa transversal. Acá tejido conectivo. Otro, porque no se nos olvide, corte transversal y corte longitudinal. Aquí es para que vean cómo se ven las células, o los núcleos propiamente dicho. Como aplanado. Se ven aplanaditas. A veces se ven redonditas dependiendo del Pero se corte. ven los dos transversales. ¿Ah? Los núcleos que están en el medio, los que son como aplanados. Eso, ajá. Sí, estos son los mismos núcleos que aquí, lo que pasa es que el corte es distinto. Aquí los estamos viendo, si yo lo viera de frente, ¿verdad? Si yo lo volteara, veo que está redondeadito. Pero es el mismo tipo de núcleo, ¿entiendes? Lo cortamos a la mitad. No, esta es otra cosa que ya les voy a mostrar. Esto que tú acabas de notar es distinto al resto de los núcleos que ves allí. Primero, recordamos, capa transversal, capa longitudinal. Bien, ya aclaramos esto. Veamos que aquí los núcleos son de mayor tamaño, su forma es irregular, son basófilos efectivamente, pero están más cercanos unos a los otros. Eso es un plexo nervioso, esas son células nerviosas, es decir, son neuronas. Y es que a nivel del músculo vamos a necesitar algo que estimule el proceso de contracción, el proceso de, en este caso, como es tejido o tubo gastrointestinal, de peristalsis, y entonces estos plexos están regados a nivel de las haces o de las fibras musculares. Y entonces van a mandar las señales de contraerte aquí, contraerte acá. Ahí hay neuronas. Estos son solo neuronas. Las diferencias, muy bien que las diferenciadas de las fibras que están aquí a nivel muscular. Y otro corte para que los vean, para que los diferencien de esta manera. Miren que agrupadas están los núcleos unos con los otros, el tamaño es mayor, las cosas se diferencian unas con otras, todas esas son neuronas, un núcleo bastante grande, están ahí todos entremezclados. Entonces, ¿cómo van a identificar esto? Plexo nervioso, un plexo nervioso a nivel del tejido muscular liso. ¿Saben qué es liso? Porque se tiene su calor. Vamos a hablar de músculos esqueléticos pliados. ¿Qué pasa? La principal característica, cuando ustedes identifiquen un músculo, ustedes lo primero que van a buscar son las estrías. ¿Hay estrías o no hay estrías? Si no hay estrías, solo hay un sitio donde pueden llegar el músculo liso. Si no hay estrías. Si hay estrías, son dos caminos que pueden tomar. ¿Es esquelético o es cardíaco? Ya vamos a hablar del cardíaco, pero veamos el esquelético. Y vemos que las características principales son que las fibras son cilíndricas, no están ramificadas, es decir, a diferencia del cardíaco, no hay anastomosis, no hay bifurcaciones, las fibras siguen un mismo recorrido. En cambio, la cardíaca ya van a ver que
se bifurca, se separa, después se une otra vez las fibras, siempre están en ese vaivén. Hay una gran cantidad de núcleos, abundantes, diría yo, y siempre están como que acercados unos a los otros, en la periferia, como que se van a la esquina y hacen una fibra, entre las fibras musculares. Hay una gran cantidad de núcleos, está estriado con sus bandas claras y oscuras, y la contracción que ellos realizan es más fuerte y es voluntaria. Es el músculo típico del movimiento, de la deambulación, del esfuerzo físico que nosotros tenemos que hacer, por eso es que requieren de esa estriación. Y ahora bien, aquí, ¿qué vamos a evidenciar? ¿Cómo podemos identificar que se trata de un músculo estriado esquelético? Podemos evidenciar las estrias. Casi no, pero sí lo podemos evidenciar. Aparecen esas bandas claritas a nivel de transversal, un corte transversal de la fibra, más que cortándola, y vemos los núcleos, vemos que están fuera de las fibras, como en el espacio en blanco, el espacio de tejido conectivo, y están agrupadas uno con otro. Esas son las características principales del músculo estriado. Las fibras no se bifurcan ni se anastomosan, casi no lo hacen. Entonces, lo que principalmente ocurre es que las fibras siempre siguen un mismo recorrido y los núcleos están agrupados. Aquí podemos ver bien las estriaciones, unas claras, otras oscuras. Vemos los núcleos agrupados en la periferia de las fibras y las fibras siempre siguen una misma dirección. Es bien organizado este tejido, casi no se anatomosa. Aquí podemos decir que se anatomosa, pero cuando vean el tejido cardíaco van a ver que las divisiones son bastante decisivas, o sea, no parece algo ocasional. Y un corte de tejido muscular esquelético estriado. No se ven las estriaciones, pero podemos evidenciar los núcleos. Chiquititos porque estamos bien alejados, pero son núcleos. Acúmulos de núcleos están en la periferia. Pero no son morados en esa forma. ¿Ah? No son morados en esa forma. Los núcleos. Los núcleos no son morados. Lo que pasa es que casi estamos muy lejos, parecen unos puntos. Esos son los núcleos. ¿Ve la diferencia entre el rosado del músculo y el más oscuro? Vamos a ver aquí. Mira. Es morado, violeta, pero es más oscuro. Siempre como que afuera. Y las estriaciones. Lo que pasa es que se cortó la fibra. Vamos a ver otra más cerca aún. Un otro morado. De distintos tamaños, todos agrupaditos, y las estriaciones. Y ahora vamos a repasar esto de aquí. La unidad funcional del tejido muscular es el sarcoma. Y está conformado por miofibrillas o filamentos de miosina y filamentos de actina. Y vamos a hablar así. Primero, ubiquemos. ¿Cuáles son los protagonistas? La actina y la miosina. La miosina está la fibra de color azul y la actina de color rosado. Y vamos a tener dos grandes bandas, ¿verdad? Una banda A, gruesa, grande, y una banda I. Un sarcómero está conformado por una banda A central y las mitades de dos bandas I. ¿Qué es las mitades? Porque esto es una banda I, ¿verdad? Esto es una banda I. Y vemos que hay una línea que la forma. Aquí es donde se limita el sarcómero. Estas dos bandas que están a los lados son las líneas Z o los discos Z. Y esos son los que definen dónde inicia y dónde termina el sarcómero. Entonces, para recapitular, tenemos una banda A central que tiene filamentos tanto de actina como de miosina. Mira cómo se entremezclan, por eso es más denso y más fuerte. Tenemos una banda I que es exclusivamente de actina. Aquí no se mezcla el azul, solamente es actina. Y a nivel medial de esa banda I está la línea Z.
Entonces, recordando que el sarcómero se limita por las líneas Z, tenemos una sola banda A completa, central, y a los lados mitad de una banda I y mitad de una banda I. Lo que tenemos aquí en el centro es la línea M, que siempre está separando la banda A en dos partes. La banda A, la banda I, los discos Z, definiendo los límites del sarcómero, y una línea M central en la banda A. Esta es una microfotografía de esa fibra nerviosa o de esa fibra muscular, y vamos a tener las mismas partes. Evidencia aquí los filamentos de miocina, los filamentos de actina. Vimos que donde se mezclan se vuelve más densa la fibra, se vuelve más oscura. Todo esto bien oscuro, este cuadro oscuro, es banda A. Está el nombre, banda A. Veamos que aquí hay unas paredes negras, que son los discos Z, ¿verdad? Entonces, esto de aquí es la mitad de una banda I. La banda I continúa. Esto es directamente aquí. Vemos. Mitad de una banda I, banda A, mitad de una banda I. Limitados por el disco Z. Tenemos la línea M, que también por ahí discurre algo llamado zona H. Pero sencillamente es para demarcar el medio de la banda A. Ahora bien, por un positivo, ¿quién quiere explicarle esto a sus compañeros? Para ver si entendemos. En la mañana alguien lo hizo, alguien se paró y lo explicó. ¿Quiere hacerlo? Ven. Aquí tenemos el sarcómero. Tómale una fotito. Tómale una fotito. Ajá, Aquí tenemos el sarcómero, que es la unidad funcional del tejido muscular. Vamos a tener una banda A que va a estar constituida por filamentos de actina y de miocina. Y la banda A es central, tiene una zona AI y una zona AI y una zona AI. Y la zona AH, que es la que está en el medio. La banda I solamente tiene filamentos de actina y es un poquito más clarito. Y esta se conforma por un disco Z y disco Z, que es la mitad de la banda I y la banda I. ¿Y qué falta aquí? Que no está aquí señalado. Ajá, esta es la zona H. La línea media, la línea M. La línea H. Entonces, ¿cómo es la estructura general de un sarcómero? O sea, ¿cuánto de cada banda tiene? Banda A y banda I. Ajá, ¿cómo? La banda A tiene No, dime, ¿cuál está completa y cuál está dividida? mitad de banda I y la banda A que está completa. Dos mitades de una banda ahí. Dos mitades de una banda I y una banda completa. Esa. ¿Cuáles son los límites del sarcómero? Disco Z. Eso se lo van a preguntar en el parcial. Lo hacen para confundir. Tengo que preguntar cómo es el sarcómero, que si tiene dos bandas I, una banda A. ¿Dónde tu nombre, amor? Perdón, Oh. Bien, continuando aquí, tenemos a nivel del esfuerzo histológico, con un microscopio óptico no vamos a ver todos los detalles que vimos aquí. Son a nivel de microscopio electrónico, ¿verdad? Entonces pudimos ver todos los detallitos. En el óptico solo vemos unas bandas oscuras y unas bandas claras. Las bandas oscuras son las bandas A. Cuando yo le diga oscura, siempre tienen que pensar en la banda A oscura. La banda I son las claritas. Y eso es lo que van a diferenciar a nivel de las estriaciones. Aquí de forma más cercana, bandas oscuras son las bandas A. Y las claras, bandas I. ¿Por qué son más oscuras las bandas A? Porque tienen los dos filamentos, tanto actina como miocina entrelazados uno sobre la otra. Las más claras
solamente tienes aquí. Razones por ese lado. Aquí nuevamente pueden evidenciar las estriaciones. Bandas A son las oscuras, bandas I son las claras. Y de forma cercana, banda A, banda I. Se ve bien bonita, después tiene otro tipo de tensión, de plata. Y tenemos las bandas A oscuras y las bandas I claras. Solo tiene un solo tipo de filamento. Aquí, ¿cómo podemos saber que se trata de músculo estriado esquelético si no vemos las estriaciones? Lo sabemos por los núcleos. Si no encuentro las estriaciones, no me voy a saltar y voy a decir, no, eso es músculo liso. Primero, que se puede ser un poquito construido. Segundo, que los núcleos a nivel del músculo liso son muy ajustados unos con los otros. Por cada fibra hay un núcleo. Aquí hay abundantes núcleos, todos que corresponden a una misma fibra y se agrupan unos con los otros en la periferia de la fibra. Así que en el espacio en blanco, a nivel del tejido conectivo, están agrupados, están haciendo una. Entonces, para que tengan en cuenta que si bien no pueden encontrar las estriaciones a simple vista, pueden guiarse también por los músculo estriado cardíaco. ¿Qué vamos a evidenciar aquí? A nivel del músculo estriado cardíaco está caracterizado por unas fibras que se desglosan de forma más o menos desorganizada, que están en constante proceso de anastomosis y de bifurcación. ¿Qué quiere decir eso? Término anatómico, sencillamente que se unen unas fibras con las otras y posteriormente se separan y se bifurcan y se unen otra vez. Y esa es la característica principal del tejido muscular estriado cardíaco. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar abundancias capilares, obviamente un tejido altamente vascularizado, tejido cardíaco. Vamos a ver discos intercalares a nivel de la fibra, vamos a encontrar las estriaciones también, vamos a encontrar fibroblastos casuales, vamos a encontrar fibras de colágeno finas, tejido conectivo, y esas son las principales características. Ahora bien, ¿qué pasa con este tejido? Como yo sé que se trata de músculo estriado cardíaco, si no evidencio de forma fácil las estriaciones. Lo vemos principalmente por los núcleos. Aquí esta imagen es confusa, pero lo que quiero que vean es que los núcleos están dentro de las fibras. En el esquelético se van exclusivamente hacia afuera, hacia la periferia. Aquí están adentro, están sumergidos dentro del tejido muscular, dentro de la fibra. Pueden estar en la periferia, sí, pero principalmente están adentro. Puede haber uno o dos núcleos por fibra. No se ven esos acúmulos de núcleos tan abundantes como en la fibra. ¿Se ven mejor? No vemos casi los núcleos, lo vemos principalmente en la fibra, que quiero que evidencien en este corte, en esta imagen, es el subcambio. Esas bifurcaciones que hace la fibra, que vemos que se separan aquí, se unen otra vez, y siempre tiene esa. Y aquí, bien detallado, podemos ver, primero, el anastomosis, podemos ver las estriaciones. El anastomosis en las fibras, no están de forma longitudinal, de forma organizada o de forma uniforme. Y tenemos los núcleos que están sumergidos dentro de la fibra. Aquí un núcleo allá, vemos que son pocos los núcleos, porque son menos la cantidad, el número de núcleos por fibra. Uno o dos. Tenemos uno, tenemos otro. Aquí pueden estar en la periferia, casi afuera, pero normalmente están sumergidos dentro de la fibra. Vemos estas estructuras blanquitas, aquí menos pigmentadas, que son los discos intercalares. Los discos intercalares son netamente una estructura, un segmento que permite la unión entre las células y las miofibrillas. O sea, eso ayuda a que el proceso de contracción a nivel del músculo, que debe ser constante y que debe ser autónomo, se haga de manera más uniforme. Siempre sea regular.
tramo de atención en el eje plano, podemos evidenciar cómo se anastomosan las fibras musculares, cómo se separan, cómo se bifurcan. Podemos ver esto que está señalado aquí. Este es un fibroblasto. Puede haber fibroblasto, puede haber componentes celulares del tejido conectivo. Pero, vean cómo están los núcleos, sumergidos dentro de la fibra, separados unos de los otros. Pueden estar en la periferia, pero muy poco. Casi no están sumergidos en el tejido conectivo. Y vemos estos discos intercalares. En las otras distinciones se veían más claros, aquí se ven más oscuros, pues son los mismos discos intercalares. Entonces tiene como que el espacio del medio como más claro. O sea, tienen los bordes oscuros, pero el centro está como claro. ¿Estos son los discos intercalares? ¿Cuál? Señálamelo aquí. ¿Estos? No, esos son núcleos. Esos son los núcleos de las células, que son grandecitos, son redondeados. Los discos intercalares son los que están señalados por la flecha amarilla. Este es un disco, este es un disco, este es un disco, este es un disco. No confundan los núcleos por los discos. Por eso se está diciendo que aquí se ven oscuras y que en otros se ven claras. No. Este es un disco. Ven cómo se ven ahí. Entonces, esa es la característica, que si no quieren ponerse a pensar que los núcleos, que las fibras, que las fibrilaciones, vean ese disco intercalares, porque eso es lo que les va a decir si es esquelético o cardíaco. Aquí van bastantes discos. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Como transversales. Sí, van transversales a la fibra. A diferencia de los núcleos que siguen la misma disposición de ellos. Son longitudinales, son más o menos redondeados, porque extremos cromos pueden ser redondeaditos, pueden ser directos. Vamos a hablar de las envolturas del tejido conectivo. El tejido conectivo es tan importante que imagínense, siempre va a aparecer a nivel de los otros tejidos. Ellos se encargan de recubrir tanto el músculo en sí, hacer una cápsula a nivel de todo el músculo, y tanto así como los fascículos, es decir, grupos de fibras a nivel del músculo, y cada fibra individualmente. Dependiendo de dónde lo localizas, hablamos de un epimisio que recubre todo el músculo, epimisio, la capa más externa, un perimisio que rodea un antifibras y un endomisio que va a recubrir de forma individual cada una de estas fibritas. Vamos a ver brazos, vamos a ver otras células, porque cuál es la función principal aparte de su sostén, aparte del soporte o acolchonamiento de los distintos órganos de los músculos, nutrir. Como les dije en la clase de la mañana, se encarga de enviar nutrición e irrigación a nivel de los nervios, también ocurre con los músculos. Por ahí es que discurren los vasos sanguíneos, por ahí es que discurren los nervios y que les dan esa ayuda a los músculos para que ellos puedan estar correctamente oxigenados y que puedan funcionar adecuadamente. Entonces, por eso es tan importante el tejido conectivo. Esto es un corte transversal de músculos triados esqueléticos. Pero aquí no es tan importante que nos detengamos en eso. Lo que quiero que vean es los distintos haces de tejido conectivo que nosotros podemos manejar. Desde la parte más externa hasta la parte más interna. Y vemos que en la parte más externa vemos una abundancia de músculos, una abundancia de una matriz celular muy concentrada, muy diferenciada, que es el epimisio. La capa más externa que recubre todo un músculo bastante grueso en comparación con el tejido muscular a nivel de cada de las articulaciones o de las fibras, es el epimisio. Vamos a ver otro corte aquí. Dame la solución. Vamos a ver aquí. Epimisio. Entonces, ¿qué pasa por dentro? Rodeando un grupo de fibras va a estar
recuerdo para nombrarlo, para diferenciar el epimicio del perimicio. Yo digo, bueno, perimicio que va a rodear un grupo de células. El perimicio. Entonces lo rodean y vemos que el epimicio está más afuera, está en la adyacencia. Aquí casi no se evidencia, pero siempre va a ser más grueso. Siempre va a estar más cercana a una luz. Aquí, el perimicio. Voy a rodear todo este grupo de células, este grupo de fibrillas musculares. Y las que están adentro son el endomisio, ¿no? Y las que están adentro Las blanquitas. son el endomisio. Aquí, perimicio. Rodeando este fascículo de fibra. Y adentro, de forma muy individual, el endomisio. Aquí está señaladito. Endomisio. ¿Qué está señalando aquí? El perimicio. Endomisio. Y no se ve el epimicio, vamos para allá. Y ahora bien, recordando que al final, en el extremo donde se insertan los músculos, a nivel del hueso, no se inserta directamente el músculo, se inserta un tendón. Entonces a este nivel también vamos a encontrar tejido conectivo, coloreado de otra forma para que sea más llamativo, más bonito, pero es tejido conectivo. ¿Alguien que me recuerde cuál es el tipo de tejido que se encuentra en el tendón? Tejido conectivo denso. Regular. Regular. Tejido conectivo denso regular, porque recordando, bueno, el músculo tiene que estar insertado a nivel del hueso. A veces es necesario levantar un peso, a veces es necesario moverse de forma muy energética, entonces requiere de mayor firmeza, menor cantidad de elasticidad. Necesitamos un tejido conectivo que tenga abundante fibra, pero que sea bien organizado, que sea bien estricto a ese nivel, para evitar o para que no haya debilidad y lo que sería como un desgaste, ¿verdad? Entonces vamos a tener la fibra bien organizadita y eso es lo que caracteriza al tejido conectivo del tendón, tejido conectivo denso regular. Y esto que ven aquí, bueno, ven las explicaciones, es realmente tejido